Bueno, si hablamos de las diferencias, puedo decirte que lo que más me interesa es el trabajo en la frontera, de tal modo que efectivamente existen diferencias, más las vamos a ver desde el punto de vista de las fronteras de lo cómico. Es decir, todos estos están en el plano de la risa, en el país de la risa, en el territorio de la risa, de tal modo que el clown en sus vínculos rituales está vinculado también con el bufón sagrado. O sea, para los etnólogos y antropólogos no hay diferencia tan grande entre clown y bufón. De hecho, se llama bufón ritual, clown sagrado, y hacen coincidir las distintas culturas. Por ejemplo, los Capacoa de México, los Eyoca de México, los Cusillos de Bolivia, el Collón mapuche. No tiene tanta diferencia con los Ochoa de Brasil, cerca de Sao Paulo. Es decir, existe una función cómica que mezcla a clown y bufón. En la cultura y en la cultura occidental, sobre todo, entendemos al bufón en el mundo del medioevo, es decir, el bufón como jester, el bufón como un personaje que empieza a aparecer en las cortes, pero él viene también de las bandas de bufones, o sea, viene de una función cómica también ritual. Es necesario que haga reír dentro de su comunidad, dentro de su tribu. Y a partir de ahí, cómo la tribu, la comunidad va convirtiéndose en corte y cómo la corte va distinguiendo cada vez más al individuo en el Renacimiento y aún antes en la Edad Media ya empiezan a destacarse como Toinette, bufones extraordinarios en Francia, por ejemplo, que ocupan un papel, o este otro Velasquillo en las cortes en el Escorial aparece este bufón allí, Felipe II, si no me equivoco. Empiezan a desgranarse de estas bandas de rituales, de bufones, algunos seres que se distinguen por su individualidad cómica. Allí, desde mi punto de vista, empieza a aparecer ya la semilla de lo que hoy día conocemos como el clown. Es decir, un solitario que busca solidaridad, un solitario que no puede vivir si no es en relación con su público. Entonces ahí empieza a haber una diferencia entre el clown y el bufón. El bufón está vinculado a la política, a los asuntos de la corte, a lo que tiene que ver con la sociedad y las características de esa sociedad. Si es una sociedad, por ejemplo, como la sociedad imperial española del siglo XVI, muy fanfarrona, muy encargada de ir y conquistar otros territorios, porque se está produciendo además una gran revolución industrial, una gran explosión que tiene que ver con los descubrimientos. Entonces, si esa sociedad es invasiva, extractivista, es una sociedad que va y toma lo que no le pertenece de otros territorios, pues el perfil psicosocial o psicológico y social de ese personaje, de esa digamos, etnia, se expresa a través del bufón fanfarrón, capitano de la comedia del arte, Scaramombardone Rocca di Ferro, capitán cocodrilo. Entonces, este gran fanfarrón va adquiriendo cada vez más una característica que lo acerca a una especialización que ya podemos verla en la comedia del arte. Una máscara, un actor se dedica a una sola máscara. Cuando un actor se dedica a una sola máscara, está diciendo que, anclándose en un carácter, en un rasgo de la tradición, puede ser capaz de dedicarse toda su vida y ganarse la vida muy bien a través de esa máscara. Pues eso ya también está generando, o es la génesis del clown. Uno que se especializa en hacer reír con el Barbone, por ejemplo, que ya aparece en la época de la crisis. Ya nos damos saltos tremendos en el tiempo, del medioevo, el Renacimiento, la época industrial, pero es necesario verlo así también para poder entender esas diferencias por las cuales tú me estás preguntando. Entonces,
Ya aparecemos el Barbone, por ejemplo, que es un personaje similar al que hace Charlotte, ¿no? Que hace Charlie Chaplin. Es un carácter que está vinculado probablemente a los sirvientes de la comedia del arte, a los sanis de la comedia del arte. Ya en un Arlequino, en un Polichinela, en un Brighella, más en un Polichinela que en un Arlequino, que son segundos sanis, aparece la génesis de este clown metepata, de este clown que viene de un mundo rural, que no es capaz de comprender el mundo urbano. De hecho, la palabra misma clown está vinculada a colonus, clown colonus, que es el colono, el campesino que viene a la ciudad y no entiende el funcionamiento de la ciudad. Entonces todo lo hace al revés, todo lo hace de una manera que no encaja en la estructura social urbana. Entonces ahí encontramos un origen del clown vinculado en esa frontera con el mundo del cual viene, que es el mundo de la comedia del arte, en la tradición occidental. Pero ¿qué nos dice Taviani? Ferdinand Taviani nos dice, para explicarnos del origen de la comedia del arte, nos dice el vínculo, la comedia del arte, entre un bufón, una prostituta cortesana y un actor amateur que porta máscara, el actor de carnaval, el actor de la comedia del arte. Esa triada conforma origen de la comedia del arte. Por lo tanto, también tenemos ahí una frontera que nos permite entender al clown como con esa máscara, que es la máscara más pequeña que es la nariz. Entonces, si nosotros vemos la expresión de los clowns, por ejemplo, de los clowns del circo Ibero, del circo Medrano, del periodo de entreguerra, desde el 14 hasta el 39, 40, incluso hasta al periodo posguerra también, hasta el 60, vamos a descubrir una riqueza enorme. Vamos a ver a los Fratellini, por ejemplo, vinculados a esa tradición. Vamos a ver que un clown moderno de hoy día como George Karl viene de esa antigua tradición del circo Medrano y el circo Ibero. Y podemos distinguir todo tipo de clown y podríamos decir, si hacemos un trabajo minucioso, siguiendo por ejemplo a Tristan Remy en la recopilación de rutinas de clown que él hace, podríamos ver que cada uno de ellos corresponde a un tipo de la comedia del arte. Y por lo tanto cada uno de ellos corresponde también a un centone, llevan un cuaderno con sus rutinas específicas, distintas para Colombina, que distintas para Arlequino, distintas para Polichinela, distintas para Pantalones, y distintas para el Dottore, y distintas para el Capitano. Siempre entonces en ese mundo fronterizo podemos descubrir hilos que nos permitan hacer el trabajo taxonómico que también hace Lecoq. Lecoq hace una distinción muy clara y ahí viene el origen de tu pregunta. O sea, ¿qué diferencia hay entre el clown y el bufón? ¿Qué diferencia hay con el comediante? ¿Y qué diferencia hay entre qué otro? El humorista. El humorista, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas diferencias pueden seguirse desde el punto de vista caracterológico, o sea, el carácter, de dónde viene cada uno. No es lo mismo Arlequino que Polichinela, no es lo mismo Polichinela que Brighella, y es muy distinto a Colombina, y sin embargo todos ellos son sani, sirvientes. Puede ser visto desde el punto de vista también de la situación, o sea, podemos seguir ya no los caracteres, sino que el canovaccio, o sea, la estructura dramática. ¿Cómo es la estructura dramática? Siempre hay un patrón que contrata a una sirvienta, que intenta aprovecharse de la sirvienta, mientras la sirvienta intenta aprovecharse del patrón, hasta que aparece un grupo de enamorados, y esos enamorados introducen un cierto caos, porque el amor produce una desestructuración de toda la situación, de todo el orden. El amor es un desorden, es un caos, es Cupido. Eso no tiene límites. Entonces, quienes lo resuelven finalmente o intentan resolverlo son los sani, es el Arlequino, es el Polichinela, que a su vez introduce más caos hasta que finalmente se restablece el orden cómico, el orden de la comedia, y termina esto en casamiento. Pero nuevamente, estos casamientos, esta felicidad y esta alegría nos remite a una pregunta: ¿por qué no muere nadie en la comedia? Otra diferencia, ¿no? Otra diferencia de la situación. ¿Cómo es esto que en la comedia no muere nadie?
No muere nadie porque ya están todos muertos. No lo digo yo, lo dice Eva Marinay. Es decir, todos los cómicos vienen a decir su último mensaje. Vuelven del bosque medieval, vuelven de la muerte, vuelven de la nada para comunicar y contarnos que la vida continúa aún más allá de esos límites. Que siempre existe la posibilidad de volver a recontar la historia. Esta es la historia del teatro, esta es la historia del hecho cómico. El hecho cómico consiste en no hay mayor comicidad que decir la tragedia de la muerte continúa en la comedia de la vida. Es la divina comedia la que está permanentemente volviendo para decir, podemos reírnos aún estando muertos, aún siendo marginal, porque la muerte es un tipo de marginalidad. Es decir, el Barbone, del cual estábamos hablando como Charlotte, es un muerto para el sistema productivo. Es un tío totalmente alternativo. No funciona el sistema tal como es. Por lo tanto, no es un tío exitoso. Desde nuestro punto de vista hoy día, que es un punto de vista neoliberal, gracias a Dios estamos viendo el fin y la caída del neoliberalismo en estos días. Por lo menos a mí me vuelve el alma como chileno de ver estas revueltas que están ocurriendo en Chile, que nos muestran nuevamente que esos desaparecidos, esos muertos, vuelven otra vez a presentarse. Que no es posible seguir la vida sin resolver, sin estos ajustes con la muerte. No es posible que aquí en España vayamos a olvidar para siempre a los más de 142.000 desaparecidos de los que nos habla el juez Garzón. Vuelven y van a volver, y vuelven una y otra vez trayendo la comedia, trayendo lo cómico. Aunque pasen 80 años, así que pasen 100 años, pero ellos van a volver una y otra vez hasta que finalmente la herida sane. La herida está vinculada a la palabra clown. Clown, clot, cloud, está vinculado a la palabra costra. Costra. Y la costra es un clown. El clown es una costra que sale en la herida y que un día cae. Es algo desordenado de la materia que un día cae, que un día desaparece. Entonces ves tú que en esta misma exposición que yo hago, es una exposición desordenada, yo lo reconozco, pero la exposición misma, si tú la escuchas con atención, descubres que hay un orden que está vinculado al caos y que en ese orden hay el carácter, que es la máscara, la situación cómica, la técnica del trance y del éxtasis que nos vincula con la purificación de las emociones a través de la catarsis. Entonces te encuentras por lo menos una tríada que está vinculada a la máscara, a la situación y al estado de desarrollo espiritual de esta función cómica.